Vale, entonces vamos a ver, les traigo 3 ejercicios. Obtenga la parametrización de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, iniciando en 1,0 y moviéndose en sentido contrario al de las manecillas de reloj al punto final 0,1, utilizando el parámetro del ángulo de θ de la siguiente figura. Como les habíamos explicado con el ingeniero Meléndez anteriormente, cuando teníamos un círculo, pues íbamos a ocupar fácil y sencillamente las paramétricas de x igual al coseno del ángulo y y igual al seno del ángulo. Pero esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo ocupaba esto, le voy a poner otro nombre al ángulo. ¿Sí? Cuando ocupábamos esto, era porque nosotros estábamos viendo que ahora no nos sirve. ¿Por qué? Porque hoy lo estamos viendo a partir del ángulo θ que está en el punto, bueno, se mide con el origen en el punto menos 2,0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues es bastante similar a cómo se han calculado las paramétricas de la cicloide y de la epicicloide. Pero nosotros vamos a manejar, no borra, vamos a manejar esto, es un poco más sencillo al momento de sacar como la función como original, pero al final puede volverse hasta más complicada la paramétrica de este ejercicio que de las que vimos esta semana. Vaya, ¿alguien me puede decir primero cuál sería el parámetro que es como lo más sencillo? Como me está diciendo que empieza en 1,0 y termina en 0,1, es decir que lo único que va a hacer es un cuarto de la circunferencia. O sea que va a ser esto que está acá. ¿Cómo va a ser eso un cuarto de la circunferencia? Si yo tomara el ángulo phi, que ya lo borré, sería de 0 a 90. Pero como estoy tomando el ángulo θ, tengo que ver en cuánto vale θ en este punto y cuánto vale θ en este punto. Para vamos a ocupar un poco de trigonometría. Para el caso del punto inicial, pues sería 0, porque para que esa línea quede acá, pues tendría que ser 0. Entonces, creo que en ese no habría problema. Entonces, θ sería mayor o igual que 0. ¿Qué va a pasar con el segundo? O sea, con el punto final. El punto final lo vamos a calcular. Vamos a dibujar aquí el triangulito. Este es el punto final 0,1. Y este es el punto inicial menos 2,0. Sabemos que esto mide 90. Entonces necesitamos saber cuánto es el ángulo en este caso. Pues para ello vamos a ocupar la tangente. ¿Por qué? Porque yo tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, la tangente de θ va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Lo vamos a hacer con signos positivos porque son distancias, entonces es indiferente. Entonces, θ sería igual a la tangente inversa de 1, de 1 entre 2, que eso es igual sería 0. Perdón, pero yo no tengo yo no tengo las calculadoras que sacan los radianes como pi entre algo. Yo tengo de las normalitas. Sería 0,46 radianes. Entonces el parámetro está bien sencillo de sacar. Va a ser de 0
Bueno, ahorita no le voy a poner el mayor igual. Todavía no le voy a poner el igual, solo voy a poner, no, tiene que ser mayor que 0 y menor que 0.46 radianes. ¿Por qué no lo pongo así? Porque aunque el ángulo así como está, sí tiene que llegar a 0.46 radianes, pero puede que por el tipo de función que vamos a tener como paramétrica, me pueda dar una indefinida en ese punto. Así que ahorita solo vamos a dejar como mayor que 0 y menor que 0.46, pero luego lo vamos a arreglar a ver cuál sería mayor o igual o menor o igual. Entonces, ¿cómo creen que vamos a resolver esto? ¿Alguna propuesta? La verdad, al principio sí me costó bastante a mí. Así que pensemos qué podemos hacer para poder calcular cuáles van a ser las paramétricas. Puedo poner ese ángulo phi en función de teta. ¿Cómo haríamos eso? Yo tengo este ángulo aquí. Uy. Aquí estaba. Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Alguien? ¿No? No, Nadie, vea. La verdad está bastante complicado sacarlo así. Pero bueno, ahorita continuemos. La primera vez, para serle sincera, ¿verdad? Como no sabía por dónde empezar, se me ocurrió hacer eso. Y veamos en cuál fue el problema por el cual no se debe de hacer así. Bueno, si yo tengo ese ángulo, aquí está así, y tengo este ángulo que es teta, yo sé que ese ángulo se va a ir cambiando, o sea, teta va a ir cambiando también cuando cambie phi. Entonces, yo sé que esta distancia siempre va a ser 1, porque mi círculo es de radio 1. Entonces, eso siempre va a ser 1 y esto siempre va a ser 2. Entonces, yo puedo decir, voy a ocupar la ley de seno, la ley del coseno para calcularlo. Este ángulo, como es el complementario, perdón, el suplementario de este sería 180 menos phi. Entonces, pues ahí tengo ya un triangulito y puedo decir que esto es una longitud L. Entonces, yo ya tengo ahí mi triángulo y tengo 3 incógnitas. Entonces, puedo decir que ese ángulo, que es lo mismo que este, como tengo el ángulo está entre los dos valores que conozco y el ángulo que es opuesto a uno de los valores que conozco, entonces puedo sacar la ley del seno con teta y con el ángulo de phi para tener las dos variables. Ingeniera, Dime. ¿qué fue lo que puso encima de phi? Un 1, Ah, ok. porque es el radio del Del círculo. círculo. Gracias. Entonces, yo puedo, estaba con la ley del seno, entonces tengo que ver la ley del seno donde interactúen los dos ángulos que quiero.
que sería phi y teta. Entonces, puedo decir que el seno de teta tendría que ser entre lo opuesto, que sería 1, va a ser igual a el seno de 180 menos phi sobre L. Pero ¿qué pasa con esto? Tengo 3 incógnitas. No lo puedo trabajar porque no lo podría poner en las ecuaciones que escribí al principio, que era x coseno de phi y y seno de phi. Entonces veamos qué puedo hacer. Como tengo el ángulo opuesto a 1, podría ocupar la ley del seno, perdón, la ley del coseno, porque ocuparía L y 2 y el ángulo opuesto. Entonces, ¿qué dice la ley del coseno? La ley del coseno sería el lado opuesto al ángulo que tengo al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados, que sería L cuadrado más 2 al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de los dos lados que tengo, que sería L 2 veces 2 por L por el coseno del ángulo. Entonces aquí ya tengo dos incógnitas. Veamos si puedo despejar L. ¿Por qué? Porque yo L es el que no necesito en la ecuación del seno. Entonces, ¿cómo despejo L de ahí? Despejar L de ahí es imposible para alguien que no tiene una TI. ¿Por qué? Porque tenemos una L que está al cuadrado y tenemos una L así solita, pero que está acompañada de la otra incógnita. Entonces, tendríamos que ocupar algo así como la fórmula general para poder calcularla. Pero, ¿qué pasa con eso? Al final me va a quedar L en función de un coseno, y si despejo phi del seno, me va a quedar phi en función del seno inverso de algo, y ese seno inverso sería de algo que lleva un seno. ¿Por qué? Si lo despejo de aquí, pues sería L seno de teta, tenemos que sacar la inversa, sería el seno inverso de L por el seno de teta. Y pues tampoco nos conviene estar trabajando con senos inversos y, bueno, con funciones trigonométricas inversas y con funciones trigonométricas dentro de las inversas. Y aparte de eso, tendríamos que, por ejemplo, X me quedaría el coseno de un seno inverso de un seno. Entonces, pues no nos conviene absolutamente para nada estar trabajándolo así. Por eso no se debe de hacer así. Entonces, ya vimos todo lo que no se debe de hacer. Hoy veamos lo que se debe de hacer. Voy a medio dibujar. El círculo no lo voy a dibujar, pero porque es mentira, a mí no me va a quedar un círculo bonito. Tengo que esto es Z, esto era el punto X, y esto valía a 2. Entonces, ¿qué puedo hacer para que yo pueda trabajar con una función trigonométrica con esos valores que tengo ahí?
aparte de que les dije que no le iba a dibujar el círculo porque no me iba a quedar bien, realmente no lo vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar lo que he dibujado en ese momento. Bueno, aquí en esta figura. Entonces, ¿qué podríamos hacer que algo que lleve tanto el ángulo como las variables X y Y? ¿Alguien? Está bien sencilla la pregunta que les estoy haciendo. ¿Nadie? No se le viene a la mente ninguna función que lleve el ángulo X y Y. ¿Una función trigonométrica? ¿Nadie? Bueno, voy a suponer que están dormidos o están comiendo. Así que les voy a decir que algo que conlleve tanto el ángulo como las variables X y Y va a ser la tangente. Pero ustedes me dicen, Inge, esa tangente lleva tanto X como Y, entonces no puede ser una paramétrica. No, no puede ser una paramétrica. Y tienen razón. Pero para eso podemos utilizar esa identidad, perdón, esa función trigonométrica y podemos ocupar la ecuación que nos dan al principio, que sería la de la circunferencia, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos ecuaciones, aunque una no es paramétrica, una es rectangular, pero la podemos convertir en paramétrica. Y me van a decir, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aquí me equivoqué, era y sobre x. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues despejando la de la tangente, vamos a despejar una variable y la vamos a sustituir en la otra. Así ya nos quedaría la ecuación de la circunferencia en términos de una sola variable, x o y, dependiendo de cuál queramos, y con el parámetro. Entonces ahí tendríamos nuestra primera paramétrica. Entonces, porque a mí no me gusta trabajar con fracciones, voy a despejar y voy a encontrar mi paramétrica de x. Entonces si yo despejo y de aquí, me queda y igual a x por la tangente de teta. Entonces ya no sería y, sería x más tangente de teta y todo eso al cuadrado. Tenemos x cuadrado más x por la tangente de teta al cuadrado igual a 1. Ahora lo que nos toca hacer pues es despejar x. ¿Cómo vamos a despejar x? Y me equivoqué, aquí no es x, porque x es solo este pedacito. Y en todo me lo confundí el día de hoy. Van a disculpar. X sería x más 2. ¿Por qué? Porque el triángulo pues es todo esto. Sería x más 2 por la tangente de teta. Igual a 1. Vaya visión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar x de esa ecuación que tengo ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando el despeje común y corriente y algunas identidades trigonométricas. Entonces, primero vamos a quitar ese cuadrado que está ahí. Y me queda x cuadrado, al cuadrado de este x cuadrado. Sería, como es el cuadrado de una multiplicación, pues me quedaría x más 2 al cuadrado por la tangente cuadrada de teta, que va a ser igual a 1.
Y vamos a desarrollar este binomio. Me queda x cuadrado más x cuadrado más 4x más 4 por la tangente cuadrada de teta. Y eso es igual a 1. Entonces voy a distribuir el tangente cuadrado en ese trinomio. Me queda x cuadrado más x cuadrado por la tangente cuadrada de teta más 4x más 4x por la tangente cuadrada de teta más 4 por la tangente cuadrada de teta igual a 1. ¿Qué podemos hacer ahora? Yo quiero tener x cuadrado en un solo término. Ahí tengo dos términos de x cuadrado. Entonces, pues voy a sacar factor común. Me queda x cuadrado de 1 más la tangente cuadrada de x, perdón, de teta, más 4x por la tangente cuadrada de teta, más 4 por la tangente cuadrada de teta igual a 1. Pero, ¿qué significa ese 1 más la tangente cuadrada de teta? Si ustedes se recuerdan de las identidades trigonométricas, Secante cuadrado. 1 más tangente cuadrada es la secante cuadrada. Entonces me queda x cuadrado por la secante cuadrada de teta más 4x por la tangente cuadrada de teta más 4 por la tangente cuadrada de teta. ¿Y qué pasa? Ese 1 me está estorbando ahí porque no está igual a 0 la ecuación, entonces lo voy a pasar al otro lado. Como menos 1 igual a 0. Hoy sí, ya tenemos un trinomio, aunque ustedes no lo ven, no lo visualizan, pero tenemos un trinomio, aunque tenga 4 términos. ¿Por qué? Porque este término se puede contar como uno solo. En los términos de trinomios, eso se conocería como una constante, aunque yo sé que no es una constante porque lleva el ángulo teta, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar con nuestra fórmula general para poder despejar x. Cabe mencionar que este ejercicio, y todos los que les traigo, creo que todos, no todos, pero como ustedes ya saben, las ecuaciones paramétricas pueden tener más de una respuesta. En este caso vamos a tener dos respuestas de una sola forma. ¿Por qué? Porque si ocupamos la fórmula general, pues saben que tenemos dos raíces, cuando la raíz es negativa y cuando la raíz es positiva. Entonces, pues vamos a mantenerlo para cuestiones matemáticas, vamos a mantener siempre el más y el menos de la fórmula general. Entonces, sacando la fórmula general, sabemos que x va a ser igual a menos b, que en este caso sería menos 4 por la tangente cuadrada de teta, más menos la raíz de b cuadrado, que sería 4 por la tangente cuadrada de teta al cuadrado, menos 4 por a, que sería la secante cuadrada de teta, por c, que es 4 por la tangente cuadrada de teta, menos 1. Sobre 2 por a, que es la secante cuadrada de teta. Entonces vamos a desarrollar un poco esa raíz.
tenemos x es igual a menos 4 por la tangente cuadrada de teta más o menos la raíz cuadrada de 4 tangente cuadrada de teta al cuadrado, pues es 16. Ingeniera, disculpe, Dime, una pregunta. dime. Me perdí, estoy viendo de nuevo. Ujú. Había un x cuadrado más la suma de lo que desarrolló cuando multiplicó la tangente cuadrada sobre el binomio que desarrolló dentro, el x cuadrado más 4x más 4. Entonces había un x cuadrado más x cuadrado, Ajá. tangente cuadrado de teta. No, ¿qué se hizo el x cuadrado de la suma? Este Solo, x cuadrado, no, el otro, este de la izquierda. este, Porque ese estaba sumándose. Ajá. lo que hice, sí, lo que hice, como yo quiero el x cuadrado en un solo término, le saqué factor común a estos dos términos. El factor común sería x cuadrado. Ajá. Entonces por eso puse x cuadrado, va a ser el factor común de 1 más la tangente cuadrada de teta. Sale de estos dos Oh, términos. sí, sí, sí. De ahí salió la secante cuadrada entonces. Sí, Gracias, gracias, gracias. Solo eso. entonces, 4 tangente cuadrada de teta al cuadrado es de la 16 tangente a la cuarta, ¿verdad? De teta menos 4 por la secante por 4 por la tangente, me queda 16 secante cuadrado por la tangente cuadrada. Se me olvidó el ángulo. Por la tangente cuadrada. Y 4 por la secante, bueno, menos 4 por la secante cuadrada por menos 1 me da más 4 por la secante. Sobre 2 veces la secante cuadrada de teta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien? Podemos hacer dos cosas. Uno es cambiar el segundo término, cambiando la secante cuadrada, y otra sería cambiando pero la tangente. Vamos a cambiar la secante para que me quede en términos de tangente y poder eliminar la tangente. O, a ver, ¿cuál es lo...? Ajá, para que me queden todos en términos de tangente. Entonces voy a cambiar tanto la primera, perdón, el segundo término como el tercero porque los dos tienen la secante cuadrada. Entonces me quedaría x es igual a menos 4 por la tangente cuadrada de teta más o menos la raíz de 16 tangente cuarta de teta menos 16. La secante pues es 1 más la tangente cuadrada de teta por la tangente cuadrada de teta más 4 por 1 más la tangente cuadrada de teta. Van a perdonar que haga los números tan chiquitos, pero creo que no puse tantas diapositivas en blanco para hacerlo. Sobre 2 veces por la secante cuadrada de teta. Me queda menos 4 por la tangente cuadrada de teta más o menos la raíz de 16 tangente cuarta de teta menos 16 por 1 por la tangente cuadrada me queda menos 16 tangente cuadrada de teta menos 16 por la tangente cuadrada me queda menos 16 tangente a la cuarta de teta más 4 y más 4 tangente cuadrada de teta. Sobre 2 veces la secante cuadrada de teta.
¿Qué términos puedo eliminar? Puedo eliminar el 16 tangente a la cuarta con el 16 tangente a la cuarta, porque uno es positivo y otro es negativo, entonces se van. ¿Qué más puedo hacer? Puedo trabajar el menos 16 tangente cuadrado con el más 4 tangente cuadrado. Entonces me quedaría x igual menos 4 tangente cuadrada de teta por la raíz. No me gustan los negativos al principio, entonces voy a poner el 4 menos 16 más 4 me quedaría 12. Tangente cuadrado de teta sobre 2 veces la secante cuadrado por teta. Si ustedes quieren, lo pueden dejar ahí, aunque hay una forma de simplificarlo más, por lo menos de dejarlo en como una función lineal, o sea, sin... Se puede usar la fórmula general ahí. Como la fórmula, uy, espérame, como la fórmula general. Estamos ocupando la fórmula general. Es para encontrar las dos respuestas de X, ¿no? Sí, Okay, pero sí. ahorita lo que queremos no es encontrar como las dos respuestas de X, sino que queremos encontrar la X despejada. Y pues lo podemos hacer con la fórmula general. Pero les decía de que una respuesta sería dejarlo así, aunque a mí, en lo personal, no me gusta trabajar con fracciones, ya se los he dicho. Entonces la podemos simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar eso? Sencillo. Y es más, tampoco me gusta trabajar con secantes porque si ven, la calculadora no tiene secantes, sino que tendríamos que trabajar con las tres funciones trigonométricas principales, que serían coseno, seno y tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a sacar factor común 4 de lo que está antes de la raíz, porque pues la raíz de 4 es un número entero. Entonces me quedaría x igual a menos 4 por la tangente cuadrada de teta más menos, como sacar el factor común 4, me quedaría 2 raíz de 1 menos 3 por la tangente cuadrado de teta sobre 2 veces la secante cuadrado de teta. Entonces aquí puedo simplificar el 2 que tengo en todos los términos. Aquí me quedaría 2. Me queda x igual a menos 2 por la tangente de teta más o menos la raíz de 1 menos 3 tangente cuadrado de teta. Aquí me falta un cuadrado. Sobre la secante cuadrada de teta. ¿Cómo quito esa secante que está ahí como fracción? Pues lo voy a dividir normalmente con ambos términos y me queda x es igual, ya se lo puedo regresar, solo por lo menos terminemos la x. Me quedaría menos 2 tangente cuadrado de teta sobre la secante cuadrado de teta más menos 1 sobre la secante cuadrado de teta por la raíz de 1 menos 3 tangente cuadrado de teta. ¿Qué es tangente cuadrado sobre secante cuadrado? Tangente cuadrado es seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Y secante es 1 sobre coseno cuadrado de teta. Entonces hacemos extremos por extremos y medios por medios. El coseno se simplifica y solo me quedaría seno. ¿Y qué es 1 sobre secante, que sería 1 sobre coseno? Es coseno cuadrado. Entonces, x
sería igual a menos 2 seno cuadrado de teta más o menos el coseno cuadrado de teta sobre 1 menos 3 tangente cuadrado de teta. ¿Lo pueden dejar hasta ahí? Lo pueden dejar hasta ahí. Pero si ustedes todavía son más pilosos y quieren dejar x en términos solo de seno y coseno, se puede hacer. No dividiendo la tangente, no escribiendo la tangente como seno entre cosenos, no. Sino que metiendo ese coseno, uno de los cosenos que ven ahí en el coseno cuadrado, adentro de la raíz. Y ustedes van a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Pues es bien sencillo. 2 veces el seno cuadrado de teta más o menos. Como solo voy a meter uno, ese 1 lo tengo que elevar al cuadrado para poderlo meter a la raíz. Sería coseno de teta por la raíz de coseno cuadrado de teta por la raíz de 1 menos 3 por la tangente cuadrada de teta. X sería igual a menos 2 veces el seno cuadrado de teta más o menos coseno de teta. Como son raíces al cuadradas y se están multiplicando, puedo multiplicar los argumentos de la raíz. Entonces, coseno cuadrado por 1 me queda coseno cuadrado de teta menos 3 veces tangente cuadrado. Tangente cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Por el coseno cuadrado se elimina y solo me queda el seno. Por el seno cuadrado de teta. Y ahí estaría la paramétrica de x de esa función. Si ven, está larga y algo complicado de llegar ahí. Pero no es que se tengan que aprender como fórmulas, sino que más que todo es... Bueno, entonces, ahora que tenemos x, podemos calcular la paramétrica de y. ¿Por qué? La paramétrica de... Bueno, según la ecuación que les escribí aquí, esta, la y despejada, x más 2 por la tangente de teta. Como tenemos x, podemos calcular y. Tenemos x más 2 por la tangente de teta. Entonces, ¿cuánto es x? X pues es todo eso. Y igual menos 2 veces el seno cuadrado de teta más o menos el coseno. El coseno cuadrado de teta menos 3 veces el seno cuadrado de teta más 2 de este 2. Todo eso por la tangente de teta. En este caso es un poco más complicado quitar la tangente. Entonces no nos vamos a complicar la existencia y la vamos a dejar con la tangente. Solo vamos a quitar el paréntesis que tenemos ahí. Sería igual a menos 2 veces el seno cuadrado de teta por la tangente de teta más o menos. Aquí podemos eliminar, cuando multiplicamos coseno por la tangente, pues solo nos queda el seno. Por el seno de teta por la raíz de coseno cuadrado de teta menos 3 veces el seno cuadrado de teta más 2 por la tangente de teta. Y pues esa sería nuestra paramétrica en y. Si ven, es mucho más sencillo. Vamos a retomar
el tema del parámetro, que era de 0 a 0.46. ¿Qué pasa con ese? Con ese parámetro. Vaya. Si ven, tenemos las tres funciones. Tenemos coseno, seno y tangente en cada una de las ecuaciones. Bueno, en X solo tenemos seno y coseno, y en Y tenemos seno, coseno y tangente. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar así? Perdón, tengo que ver que uno de ellos no me vaya a indefinir nada. Veamos en la calculadora, solo probemos el seno, el coseno y la tangente en cada una de los límites. El seno de 0 pues es 0, el coseno de 0 es 1 y la tangente de 0, como sería seno entre coseno, sería 0. Entonces, el valor de 0 puedo ponerlo en las tres funciones, por lo tanto lo voy a cerrar. Hoy veamos con punto 46, aunque punto 46 posiblemente le vaya a dar siempre un valor porque eso está aproximado. Ingeniero, disculpe, Bueno. rápido. Cuando dijo cerrar y le agregó la rayita a la desigualdad, es incluirlo. Sí. Ok, gracias. O sea, el dominio lo estaríamos cerrando de ese lado. O sea, ya no sería abierto por 0, sino que sería cerrado por 0. Por eso lo incluyo. Bueno, si yo hago la tangente de punto 5, me da 0.463647,609. Ese sería todo el valor. Veamos el seno de ese valor. Me da 0.44 y más. Entonces, si lo toma, probemos con el coseno. Sería 0.89, no me indefine, entonces lo toma. Hoy veamos con la tangente. Con la tangente pues me da 0.5, entonces sí lo toma. Por lo tanto, también lo voy a incluir, lo voy a cerrar. Entonces, primero tengo que ver en ese tipo de ejercicios que ustedes vean que tenemos las funciones trigonométricas, siempre hay que probar si los límites no me indefinen digamos, las funciones. Porque imagínense que yo hubiera tenido, ¿qué me indefine la tangente? Si yo hubiera tomado, ¿qué valores? Bueno, imagínense, ¿qué me indefine la tangente? La tangente me la indefine la tangente de pi, creo que se indefine. No, es 0. De pi medios. Y no sería la tangente de pi medios. Sí, pi medios. Vale, imagínense que hubiéramos tenido la tangente de pi medios. ¿Qué hubiera pasado con bueno, tendríamos supongan que hubiéramos tenido un parámetro así. ¿Qué hubiera pasado con estos valores? Con 0 no iba a haber problema, lo íbamos a incluir. Pero ¿qué hubiera pasado con pi medios? Si yo ponía que iba a ser menor o igual que pi medios, pues la y me hubiera salido indefinida, porque tangente de pi medios es indefinido.
y un indefinido más cualquier número pues sigue siendo indefinido, entonces pues iba a tener mala la respuesta. Por eso siempre tienen que como comprobar que los límites no me indefinan las funciones. Voy a borrar esto para no confundirlos. Que de hecho lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Puedo pasar o alguna otra duda sobre este ejercicio? No, sin duda. No. Ok. No hay Tenía nada. otra disposición. Bueno, dice, obtenga la parametrización del segmento de línea que une los puntos 0,2. Bien apretado. No, bueno. Y 4,0 usando como parámetro el ángulo θ de la siguiente figura. Es bastante similar al que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo solo tengo una recta, pues es mucho más sencillo, como lo vimos la semana pasada, sacar las paramétricas. Pero en este caso me está dando la restricción de que yo tengo que tener el parámetro θ. El parámetro θ pues sería el que ven ahí. Primero, como a mí no me dan una función, pues la voy a sacar, la voy a calcular, la función de la recta. Perdón, la ecuación de la recta. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? Pues vamos a trabajar con la punto pendiente. Entonces, la punto pendiente es igual a y menos k, va a ser igual a la pendiente por x menos h. ¿Cómo va a calcular la pendiente? La pendiente sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Qué sería? Voy a tomar este como el punto 2 y este como el punto 1. Aunque de hecho están al revés. No, sí están así, porque aquí dice que por cómo va la flecha, este es mi punto 1, que sería 4,0. Pero de hecho no, para sacar la pendiente pues no hay como problema qué punto tomen. Entonces sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Me da una pendiente negativa de 1/2. Entonces mi función, voy a tomar el punto 2. ¿Por qué voy a tomar el punto 2 y no el punto 1 para hacer mi ecuación? Porque yo pretendo siempre dejar y despejada. Entonces si ven el punto 2, perdón, voy a ocupar el punto 1. Si ven en el punto 1, y es igual a 0, entonces ya de un solo me despeja y me queda en términos de x. Entonces, por eso lo voy a hacer. Pero también lo podrían hacer con el punto 2, o en todo caso que ninguno tuviera 0, pueden hacerlo con cualquier punto y lo único que tendrían que despejar sería k. Y está restando, pasaría a sumar al otro lado. Entonces, sería y menos 0 es igual a la pendiente, que es menos 1/2 por x menos 4. Y va a ser igual a menos 1/2 de x más 2. Vaya, esa sería la ecuación de mi recta. Ahora, ¿cómo voy a trabajar? Está bien, no hay problema. ¿Cómo queda en el chat? Ya ves, cuando pase lista. No va a haber problema. Les estaba diciendo. Perdón, me distraigo muy rápido y muy fácilmente. Lo del parámetro θ. Vaya, ¿cómo vamos a
hacer nuestra parametrización teniendo el parámetro teta. Es bastante similar a como lo vimos la vez pasada. Si ven, lo que se está moviendo pues, es el ángulo y se estaría moviendo de 0 a pi medios, perdón, a pi medios. Y lo que está variando es el punto x, y, que es el que tenemos aquí. Este sería y este sería... ¿Por qué que se mueve hasta pi medio? Porque el ángulo, si ven, solo me está diciendo que va del punto 1 al punto 2 y lo único que hace es hasta ahí llega el ángulo. Porque si se pasa, pues eso llegaría más arriba, ¿verdad? Entonces, como solo me está pidiendo eso, pues ahí se sabe. Solo está recorriendo 90 grados, que sería pi medios. Ok, gracias. Entonces, ¿qué función trigonométrica tiene a teta, a x y a y? Igual que la vez pasada, la única que lleva esas tres, que es de las tres principales, por cierto, porque si me pueden decir cotangente, pero no. Es la tangente. Entonces vemos que la tangente de teta, en este caso, a diferencia del anterior, el x sí sería x. Y sobre x. El otro porque estaba desplazado 2, por eso le tenía que sumar ese 2. Entonces, tengo la tangente de teta igual a y sobre x. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Pues igual que lo trabajamos en la pasada, despejamos y de aquí, o cualquiera de las dos variables que ustedes quieran, es indiferente. Despejo y va a ser igual a la tangente de x por la tangente de teta, y pues lo único que voy a hacer es sustituir esta y en la y de la ecuación de la recta. Entonces me quedaría x por la tangente de teta va a ser igual a menos 1/2 de x más 2. Esto está mucho más sencillo despejar x de aquí, porque las x están solo elevadas a la 1, entonces es más fácil. Si hubiera estado esta elevada a la 2, pues sí tendríamos que hacer lo mismo de utilizar la fórmula general. Pero como no, pues me queda x por la tangente de teta, esta x pasa al otro lado a sumar, más 1/2 de x es igual a 2. Saco factor común x de la tangente de teta más 1/2 es igual a 2. Despejo, x es igual, esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, 2 sobre la tangente de teta más 1/2. A mí no me gusta que haya más de una fracción, en todo caso que no pueda quitar la fracción, no me gusta que haya más de una fracción. Entonces, ese 1/2, y no lo voy a escribir como decimal tampoco, ¿verdad? Me quedaría 2 sobre 2 veces la tangente de teta más 1 sobre 2. Extremos por extremos y medios por medios. Me quedaría 4. 4 sobre las 2 veces. 2 veces la tangente de teta más 1. Entonces, la paramétrica de x sería 4 sobre 2 veces la tangente de teta más 1. ¿Por qué no voy a transformar esa tangente en senos y cosenos y solo trabajar con esas dos? Porque si lo hago así, se me hace un poco más larga la ecuación, y lo que yo realmente estoy buscando es que sea lo más sencillo, porque si lo hago con seno y coseno, pues me quedaría 4 por el coseno sobre 2 veces el seno más el coseno. Entonces si ven, sí es un poco más como larga.
Vaya, ahí tenemos eso. Hoy veamos y. Y solo es x por la tangente de teta. Entonces y sería igual a 4 por la tangente de teta sobre 2 veces la tangente de teta más 1. Y ahí sí ya podemos verificar el parámetro. En 0, pues la tangente es 1. 1 o es 0. No, es 0. Es 0. Entonces realmente no me la indefine porque sería 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces me quedaría 4 sobre 1. No hay problema. Y en y me quedaría siempre 0 sobre 1. Entonces no se indefine. Con pi medios se indefine porque la tangente de pi medios se indefine. Pero en todo caso lo hubiéramos dejado en seno y coseno. Aunque ustedes digan, pero el seno y el coseno de pi medios sí existe, pero me iba a indeterminar porque al final, como son fracciones, el denominador pues no puede ser 0. Entonces en un punto iba a dar 0 abajo, entonces me lo iba a determinar, entonces por eso solo el 0 lo incluye y el pi medios no. ¿Alguna pregunta? Estaba más sencillo. Hubiera empezado por este. ¿Pero alguna pregunta? ¿De dónde salió el y igual 4 tangentes de teta sobre 2 tangentes? Lo que pasa es que y es igual a x por la tangente de teta. Y como x es esto, sería igual a 4 sobre 2 veces la tangente de teta más 1 por la tangente. Solo multiplico los numeradores, me queda 4 por la tangente. 4 por la tangente de teta sobre 2 veces la tangente de teta más 1. De ahí salió. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como ya terminó no terminó, o sea, tengo otro ejercicio. Pero me acabo de acordar que varios de ustedes me estuvieron preguntando cómo se hacía el ejercicio de tarea, porque decía que eran 4 ciclos y varios no entendían qué restricción había que poner. Lo voy a poner aquí porque de ahí tengo el siguiente. Según me recuerdo era y igual al seno de teta. Bueno, de t, porque estábamos trabajando con t. Y x igual al coseno de t. Creo que era 2, vean. Y el parámetro era de 0 a 4pi. ¿Por qué era 4pi? Porque la partícula hacía esto, y luego se regresaba, y luego hacía esto, y luego se regresaba de nuevo. Entonces, si solo hacía un ciclo, era de 0 a pi, pero como hace 4, sería de 0 a 4pi. Pero si yo dejaba las paramétricas así como están, lo que hacía era darle 2 vueltas al círculo. O sea, llegaba aquí y luego llegaba aquí. Me queda agrupando, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes? Esto no lo quiero ahí, sino que si yo lo doblo en el eje Y, pues me quedarían esas dos vistas aquí arriba. Entonces me iba a quedar como yo quería. Entonces, ¿cómo hacía para que todas las... Ay, soy eco, espera. ¿Qué hacía yo para que todo me quedara
con solo el medio círculo. ¿Qué diferencia tiene esto con esto? Yo lo veo en el plano. Aquí solo está haciendo el recorrido en tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. ¿Qué tienen en común el primero y el segundo cuadrante? Que las Y son positivas. Y aquí tengo tanto las Y positivas como las Y negativas. Entonces, lo único que tenía que hacer es poner un valor absoluto. ¿Por qué un valor absoluto? Porque el valor absoluto tiene la ventaja de que convierte cualquier ecuación en positivos. Entonces, pues, solo ponían el valor absoluto. Si querían, lo dejaban así o sacaban el 2 del valor absoluto. ¿Por qué lo sacaban? Porque, pues, valor absoluto de 2 sigue siendo 2. Entonces, eso era lo único que tenían que hacer. Ponerle valor absoluto a Y. Y ustedes van a decir, Inge, pero eso no me da a dar. Veamos. Comprobemos. Si yo no le pongo valor absoluto a las paramétricas, voy a agarrar, no solo voy a agarrar de 0, o sea, 0pi, 2pi, 3pi, 4pi. No, voy a agarrar más valores. Voy a agarrar 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Diría que esos son suficientes. Y ahí sí agarremos 3 pi y 4 pi. En X no iba a haber problema porque el coseno de 0 me da 1, de pi medios, perdón, y esto sería por el doble, sería 2. Coseno de pi medios me da 0 por 2, 0. Coseno de pi sería menos 1 por el 2, menos 2. Coseno de 3 pi medios es 0. De 2 pi sería 2. De 3 pi sería menos 2. Y de 4 pi sería 2. Pero ¿qué pasa con Y si yo no le ponía la restricción del valor absoluto? Es 0. Es 0. El seno de pi medios es 1 por el 2, 2. El seno de pi es 0. El seno de 3 pi medios es menos 1. Por 2 me quedaría menos 2. De 2 pi pues es 0. De 3 pi es 0 y el otro es 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este menos 2 no tiene que estar. Si yo ponía este sin valor absoluto, eso significa. Si yo le pongo el valor absoluto, entonces me quedaba el seno de 0, 0, el de pi medios era 1 por 2, 2, el de pi es 0, el de 3 pi medios es menos 1, pero como está en valor absoluto es 1 por 2, 2. Y pi 0, 0 y 0. Ustedes pueden haber hecho esa lista más larga. Entonces ahí comprobamos que sí tenía que llevar el valor absoluto. Y pues formaban los 4 medios círculos.